Buenas tardes, cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 13. Pero estaremos estudiando el versículo 11. Cuando estén ahí, por favor, con un amén, me lo dicen que ya están listos. ¿Están listos? Bueno, son muy rápidos. Qué bueno que sean muy rápidos. Dice así: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Estaremos ahorita escudriñando el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ya hemos estado estudiando lo que es el Padre Nuestro. Bueno, ya empezamos, ¿no? O sea, empezamos con el santificado sea tu nombre, ¿no? Sabemos que debemos santificar el nombre de Dios, primeramente en nuestra vida, y para que los demás también puedan santificar el nombre de Dios a través de nuestra vida. Primero nosotros, aplicamos el Padre Nuestro primeramente a nosotros, como vamos haciéndolo. Después, para poderlo nosotros, para que a través de nuestra vida otros puedan también santificar el nombre de Dios. Por el cual ahora vamos a estudiar el darnos el pan nuestro de cada día. Por algo nuestro Señor Jesús nos manda que le pidamos a Dios por el pan nuestro. Porque es algo que necesitamos, lógico, para poder vivir, para poder seguir viviendo. Para poder seguir proclamando las verdades bíblicas necesitamos nuestro alimento, ¿no creen? Para que podamos seguir santificando el nombre de Dios, para que podamos seguir haciendo la voluntad de Dios, para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios, necesitamos el pan nuestro de cada día. Aquí en esta oración Dios nos llama a pedirle al Padre que nos alimente físicamente, pero también sabemos que necesitamos también alimentarnos espiritualmente. Como les dije, y eso involucra nuestro pan diario para nuestra existencia, y para eso primeramente lo primeramente que nos pide es nuestras necesidades físicas. No hay nada en las Escrituras que nos muestra tanta claridad nuestra dependencia total a Dios como lo hace esta oración. La palabra griega que se traduce pan no solo representa alimento, sino que también simboliza nuestras necesidades. O sea, como hablamos, como les dije ahorita, físicas, como también espirituales. Todo lo que es necesario para la conservación de esta vida es pan, incluyendo el alimento, un cuerpo sano, buen clima, casa, hogar, esposa, hijos, buena administración y paz. El Señor se está refiriendo a las necesidades físicas, no a los lujos. Si Dios elige bendecir a algunos de nosotros con lujos, es porque Dios sabe por qué lo hace, no porque sabe que ustedes lo van a utilizar de la manera correcta para la gloria de Dios. Dios nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos manejar. Si Dios a ustedes les concede ese don de hacer riquezas, recuerden que es para la gloria de Dios. No es para los hijos que Dios les da ese don, ese talento para hacer riquezas, es para que su reino se expanda, no para que uno se quede con él. Porque recuerden, entre más, si uno se queda con él, ¿qué es lo que pasa? Nos alejamos de Dios. Esto nos debe emocionar tanto, que sabiendo que el Dios del universo, el creador de todas las cosas, al Dios que conocemos, al Dios que nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza, el Dios que nos compró por precio de sangre, al Dios que ahora mora en nosotros, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es aquel que ahora cuida de nosotros, cuida de tus necesidades, cuida de lo que te hace falta. Está siempre pendiente de ti. Y Él estará atento de que no te falte nada. Y eso es lo más grandioso, eso es lo que nos debe de motivar todos los días. Cada vez que nos levantamos en las mañanas sabiendo de que Dios, el Creador, está con nosotros. Sabiendo de que el Señor se encargará de ese día de tu vida. Sabiendo que el Señor proveerá para ti en ese día lo que tú necesitas. Las necesidades que tú necesitas. Lo que necesitas en ese día. Por eso es bueno nosotros venir ante Dios dándole gracias a Dios por lo que Él nos va a dar en ese día. No vayamos más allá de lo que el Señor no nos ha provisto. No quiere que
pidamos cosas que solamente nos convenga a nosotros, sino, Señor, danos lo que necesitamos, porque podemos caer en la tentación de alejarnos de Dios. Así como los padres humanos amorosos quieren suplir las necesidades de sus hijos, así Dios se preocupa para que recibamos alimento suficiente para comer, ropa para usar y un lugar para descansar. Esa petición, sin embargo, es más que solo una solicitud por las necesidades físicas. Por encima de todo es un reconocimiento y afirmación de que toda buena dádiva que tenemos proviene de las misericordias de Dios. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aunque no siempre estamos al borde de la hambruna, de que estamos diciendo, Señor, no tenemos nada que comer. Pero Dios siempre va a proveer lo necesario para el día. Por eso la palabra de Dios dice que no nos afanemos por el día de mañana. El Señor nos manda que confiemos en su palabra. Miren, Él es el dador de todo. Todo lo que poseemos, todo lo que hay es de Él, le pertenece a Él. Él es el Dios Él es el dueño de las riquezas. Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Por eso dice, en Mateo 6:33, ¿no? Bueno, un poquito antes, versículos antes, que Él tiene cuidado de todo, que viste a todo. Dice, ¿cuánto más ustedes, siendo sus hijos, no? Pero primero dice, busquen primeramente su reino y su justicia. Dios quiere que le creamos. Eso es lo importante. Es lo importante que Dios quiere. Créeme que yo voy a suplir lo que a ti te hace falta. Por eso tenemos un Dios dadivoso. Es algo que nosotros debemos de creer, debemos de depender, debemos decir, Señor, yo sé que este día vamos a depender de ti. Claro que debemos tener planes para el día de mañana, ¿no? Es planear, pero no poniendo nuestro afán, esperando ese día, porque no sabemos si ese día vaya a pasar. Tal vez hoy sea el día en que venga el Señor, en que seamos arrebatados. Por el cual dice el Señor, hoy pide el pan de hoy, no el pan de mañana. Mañana veremos después. Pero el Señor nos manda que tengamos esa fe en Él, que confiemos en su palabra. Si le creemos, entonces sabremos que no nos faltará nada. Así como el Señor nos manda, porque Él pone el querer en nosotros en buscar su reino, su justicia. Él nos pone en nosotros ese deseo, porque todo proviene de Dios. Todo lo que tú posees proviene de Dios. Si tú tienes la necesidad de buscarle, es porque Dios te ha puesto en ti esa necesidad de buscarle, por el cual es la gloria para Él. Si Dios ha puesto en ti el deseo de seguir avanzando, es porque Él lo ha puesto en ti. No es algo que tú te puedas gloriar y decir, Señor, hoy tengo, Señor, tanto deseo que es por mí. No, no es por ti. Es porque Dios ha puesto en ti ese querer. Es porque Dios ha puesto en ti esa nueva vida que te hace buscar las cosas del cielo. Y eso es lo más grandioso, ¿no? Que Dios cambia nuestras vidas para buscarle. Y Él se encarga de protegernos, de cuidarnos para cuando Él venga. Por eso estamos seguros en Él. Por eso estamos escondidos en Él. Y es algo tan precioso que debemos de nosotros de valorar y debemos de estar contentos todos los días. Y decir, Señor, ¿sabes qué? Este día, Señor, que se trate de ti, porque todo se trata de ti, Señor. Esta vida se trata de ti, Padre. Pero muchas veces nosotros no comprendemos y a veces flaqueamos. Flaqueamos porque no meditamos exactamente en la palabra de Dios. Porque no nos estamos alimentando bien de la palabra de Dios, el pan de vida. Por eso el cual el Señor nos manda, ¿no? Nos manda que confiemos en Él, en que le creamos en su palabra. ¿Por qué no me acompañan un poquito a Éxodo? Vámonos un poquito a Éxodo, por favor. Vámonos a Éxodo, ahorita me voy a regresar un poquito para atrás. Vámonos a Éxodo capítulo 16. Vamos al capítulo 16, por favor. También antes de esto dice en San Juan 6:26. Vámonos a San Juan 6:26. Después me voy a ir otra vez de nuevo a Éxodo capítulo 16. San Juan capítulo 6, versículo 26 en adelante. Cuando estén listos, por favor, ahí me dicen. ¿Ya están listos o no están listos?
Perfecto. Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Trabajen por el alimento trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, nunca, de ningún modo, lo echaré fuera. Aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? Porque aquí los fariseos le estaban diciendo en pocas palabras a Jesús, ¿verdad? Que era Moisés el que les debía dar de comer al pueblo de Israel. Y recuerden que él era el que los estaba guiando. Y los judíos tenían esta tendencia de creer que era Moisés, porque lo tenían en una estima muy alta Moisés. Creían que después de los ángeles, el tercero era Moisés, como lo dice en el libro la epístola de los Hebreos. Por eso el autor de los Hebreos deja bien en claro a los hebreos, ¿verdad? Que Jesús era mayor que Moisés, que era mayor que los profetas, que era mayor que los ángeles. Pero aquí el Señor Jesús les está diciendo, miren, es el Señor el que les dio el pan en el desierto. No fue Moisés el que le dio el pan. Vámonos ahora sí a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, por favor. 16. Ajá, Éxodo capítulo 16. Les voy a leer del versículo 18. Cuando lo midieron por litros, al que había recogido mucho, no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Que nadie deje nada para la mañana siguiente, les dijo Moisés. Pero no obedecieron a Moisés, y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente. Pero crió gusanos y se pudrió. Entonces Moisés se enojó con ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol se calentaba, se derretía. Aquí el Señor dice que les da la orden. Les dice a cada uno, por favor, cada familia debe de recoger de acuerdo a la cantidad de familia que hay en su casa. Pero no recojan más para otro día, sea solamente para ese mismo día. Pero recuerden, muchos no le creyeron a Dios y empezaron a recoger más de la cuenta. Porque dice la palabra de Dios que los que recogían más, no les sobraba, ni les faltaba, sino que recogían exactamente para cada familia lo que ellos recogían. Si eran 6, recogían exactamente eso. No sobraba ni les faltaba. Al que tenía poca familia, era lo mismo. Pero había unos que no le creyeron a Dios. Dijeron, tal vez mañana no haya alimento. Tal vez mañana no haya que comer. Por el cual ellos desobedecieron a Dios y empezaron a recoger para el día de mañana. Por el cual dice la palabra que cuando salió el sol, reditió todo eso. Y esa es una de las cosas que el Señor nos manda, que le creamos a Él. ¿Sí me entienden? El Señor nos manda, deben de creer en mi palabra. Lo que yo digo, yo lo cumplo. Dios es fiel siempre y Él cumple todo lo que promete. Pero muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Siempre estamos nosotros dudando de su palabra. Pero muchas veces es necesario que recordemos lo que el Señor ha hecho. Para que nosotros podamos entender que es Dios el que provee. Es Dios el que te da a ti la inteligencia, el que te da a ti el poder, el que te da a ti la salud, el que te da a ti la sabiduría para hacer,
para trabajar, para salir adelante, para que puedas tener lo suficiente para que tú puedas vivir. Pero muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, pero eso así no funciona. O sea, a tus términos no va a funcionar porque tú no le estás creyendo a Dios, no estás haciendo lo que el Señor te está diciendo. Dice en el Salmo 37, versículo 25, una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Sin embargo, muchas veces a unos cristianos, cuando se han suplido todas sus necesidades, y esto es muy común en cada persona, ¿no? Que cuando el Señor te deja a ti hacerte de cosas, te deja a ti hacerte de posesiones, no de riquezas, no, pero digamos de posesiones. A algunos sí les los deja hacer riquezas, pero digamos que Dios te deja a ti hacerte de cosas. ¿Qué pasa después? Dejas de confiar en Dios porque crees que es tuya la inteligencia, que todo provino de ti por tus esfuerzos, que todo proviene de ti porque tú tienes la capacidad de hacer las cosas. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario, porque es Dios el que da al hombre la sabiduría, el que da la fuerza, el que da todo lo necesario para que nosotros podamos hacer las cosas. Y es algo que nosotros debemos de comprender. Dios proveyó para el hombre antes de haberlo creado. Después de que se hiciese y los bendijera a Adán y a Eva, dijo en Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento. Es Dios el que provee. Desde ese entonces Dios continúa proveyendo en abundancia de alimento para toda la humanidad. El ser humano debe de entender que es Dios el que trae la lluvia para hacer crecer las cosas. Hace que cambien las estaciones, produce los minerales que hacen que la tierra sea fértil para producir alimentos, provee los recursos naturales que usamos para movilizarnos, provee los alimentos para todos los animales y todo lo demás. Él es el que provee, Él es el que da, y no es el ser humano. ¿Tendremos nosotros esa actitud? ¿Estamos verdaderamente agradecidos para con Dios por nuestros alimentos cuando inclinamos nuestras cabezas cada vez cuando vamos a comer o que Dios nos da algo para alimentarnos? Muchas veces ya lo hacemos solamente por cumplir esa orden, ¿no? Oren y den gracias a Dios, y lo hacemos de una manera tan rápida, ¿verdad? Que estamos demostrando, ¿verdad? Como una ingratitud a Dios. Queremos hacerlo todo rápido. Señor, gracias por tus alimentos y amén. Y no somos tan agradecidos para con Dios. O sea, somos indiferentes a Dios en esa cuestión cuando no le damos las gracias, verdaderamente las gracias por lo que Dios ha proveído. Esa clase de actitud incorrecta revela el pecado de nuestra indiferencia e ingratitud por los regalos recibidos de Dios. Dice en Jeremías 5:7, yo los sacié, pero ellos cometieron adulterio y frecuentaron casas de prostitutas. Lo voy a repetir. Yo los sacié, pero ellos cometieron adulterio y frecuentaron casas de prostitutas. Qué triste y terrible es pecar contra Dios, el que está lleno de bondad y de misericordia. El único que lo que quiere es proveernos, darnos, alimentarnos. Pero muchas veces nosotros somos ingratos y no somos agradecidos para con Dios. Debemos agradecerle a Dios por sus misericordias de todos los días, por suplir todas nuestras necesidades físicas, el pan nuestro de cada día. Debemos darnos cuenta de que solo Dios es la fuente de esas provisiones, el cual le da toda la gloria. Jesús les aclara que Dios fue el que proveyó en el desierto, como les había comentado ahorita. Él les aclara aquí a los fariseos. No fue Moisés, fui yo, fue el Padre el que les proveyó de todas esas bendiciones. Pero muchas veces, hasta el mismo Moisés cayó en esa trampa, en esa tentación de que él le robó la gloria a Dios cuando Dios le dijo que le dijera a la roca que les diera de beber. Él dijo, dile a la roca que les dé de beber, mas él la golpeó 2 veces, tomándose él el mérito, la gloria, por el cual Dios le impidió entrar a la tierra prometida. Y porque eso es una de las tentaciones, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos queriendo pedir de más, por eso le pedimos a Dios a que nos dé lo suficiente solamente para poder vivir y mantenernos
mantenernos en su palabra. Vámonos rapidito a Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 8. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Dame lo necesario, Señor. No me des de más ni me des de menos. Manténnos en una posición en que podamos nosotros depender de ti todos los días. Esa es nuestra dependencia de Dios. Un cristiano es su diario vivir de Dios, depender de Dios. Dios es nuestro pan diario. De Dios dependemos diario para todas las cosas. Debemos nosotros Dios nos alimenta físicamente también como espiritualmente. Dios nos pone en nosotros el querer como el hacer para que nosotros podamos estar fortalecidos físicamente como espiritualmente. Por eso Él nos llama a que meditemos en su palabra día y noche. Como dice en Josué 1:8. Que no se aparte de ti este libro. ¿Por qué? Porque ese libro es el que nos va a dar los consejos. El que nos da la sabiduría, la inteligencia para actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Entre más nosotros nos alimentemos de su palabra, estaremos fuertes espiritualmente. Podremos avanzar en el reino de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entre más nos alejamos de la palabra, más débiles nos hacemos. Más tropezamos. Entre más nosotros nos mantenemos en su palabra, seremos más fuertes. Dice en el Salmo 37, versículos 3 y 4. David nos aconseja que confiemos en la promesa de Dios de suplir nuestras necesidades. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Qué maravilloso, ¿no? Entre más nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, nos alimentamos de su palabra, porque creemos en Dios. Dios nos alimenta, Dios nos da nuestro pan diario para mantenernos fuertes físicamente, como también espiritualmente. ¿Para qué? Para poder nosotros estar preparados para toda buena obra. Si nosotros no estamos físicamente bien alimentados, si no estamos nosotros bien alimentados espiritualmente, ¿creen que podamos servirle al Señor? ¿Creen que podamos nosotros poder escuchar al Espíritu Santo? ¿Creen que el Señor nos podrá usar cuando nosotros no tenemos nada de alimento espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo Dios querrá usarte si tú no estás siendo lleno constantemente de su palabra? No estás siendo alimentado constantemente de su palabra. Es imposible. ¿Cómo tú vas a poderle servir un plato de bendición a tu prójimo si tú no estás lleno de ese alimento espiritual? ¿Cómo podrás tú ser de bendición a otro? ¿Tú cómo podrás llevarle una bendición grande? La revelación de Jesucristo encerrado en Él. Porque ahora Dios nos llama a través de su Hijo. Ahora toda la revelación está en su Hijo. Esa revelación Dios nos la ha dado hoy. Tenemos a Jesús en nosotros, el cual Dios nos dio su palabra. Nos ha dado la revelación, que es Jesús, para poder a nosotros así compartir. Pero si no nos alimentamos de su palabra, ¿cómo nosotros vamos a poder nosotros ser de bendición para otros? Será imposible. La provisión física, las promesas bíblicas solo son para aquellos que aman a Dios, que le pertenecen a Dios, para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que dependen de Dios, para aquellos que solamente se sujetan a Dios, solamente son para aquellos que viven para Dios, que tienen temor de Dios, que aman su nombre, que temen su nombre, que le aman a Dios. Fíjense que David está hablando en el Salmo 37 de los creyentes. Dice en el versículo 3, confía en el Señor. Deleítate en el Señor en el versículo 4. Encomienda al Señor tu camino, versículo 5. Y calla delante del Señor y espera en Él en el versículo 7.
Hay promesas para el justo, para el injusto hay juicio. El Señor conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre serán saciados. Pero los impios perecerán y los enemigos del Señor serán consumidos como el sebo de los carneros. Se dispersarán como el humo. Versículo del 18 al 20. Debemos nosotros y podemos confiar en Él. Y eso es lo más importante, que cuando nosotros dependemos de Dios. Por el cual Jesús dijo en Lucas 18, 29, 30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en edad venidera la vida eterna. Dios se compromete a suplir las necesidades esenciales de los suyos, de los que tienen una actitud correcta de gratitud ante Dios y una perspectiva correcta. Y eso es lo que Dios es tan maravilloso, que Dios nos da y provee para nosotros. Dios se compromete a suplir cada necesidad para cada uno de nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Dice que el Señor nos promete bendición en este tiempo, claro. Pero muchos estos versículos los usan para poderlo ellos distorsionar, pidiendo riquezas. Pero no. Dios suple lo necesario. Los hijos de Dios entienden estos versículos. Saben que Dios va a dar lo necesario. Lo que tú necesitas. Ni más ni menos. Para que tú puedas seguir avanzando. Para que tú puedas seguir creciendo en la palabra de Dios. Dios no te va a dar de más para que te hagas necio. Para que le des la espalda. Dios siempre te va a dar lo necesario. ¿Sí me explico? Pero nosotros estamos, muchos de nosotros, y me quiero incluir porque muchas veces nosotros nos confundimos a veces, ¿no? Queremos pedir al Señor cosas que tal vez dice Dios, no es momento. Te va a afectar, te va a dañar. No estás preparado, debes de esperar. Debes primero crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, para que puedas entender que todo lo que yo doy es para mi gloria, es para bendición, es para dar. ¿Sí me explico? Lo que Dios nos da es para que nosotros también demos también. Cuando Dios te da, no es para que te quedes con lo que Dios te da. Lo que Dios te da, debes tú también darlo. Debes tú también pensar en tu prójimo. Debes de pensar en los demás. Tú debes de dar la vida por tus amigos. Debes tú ser misericordioso, ser bondadoso, ser dadivoso. Si Dios te alimenta a ti, si Dios te da el pan de cada día, si Dios hace que no te falte nada, ¿eso no te empuja a ti también a que a tu prójimo te asegures de que tampoco le falte nada? De poder nosotros ser de bendición también para otras personas. ¿Por qué? Porque eso nos hace reflejar a Cristo. Cuando ellos miran esto, porque ellos están viendo en nosotros a Cristo. Mira, Él está actuando como Cristo actuaba. A ellos no les falta el pan diario. Pero así como Dios les da, y ellos como son imitadores de Jesucristo, actúan como Él. Ellos también dan a su prójimo. Porque aman al prójimo. Buscan el bienestar del prójimo. Dios se compromete a suplir las necesidades esenciales de los suyos, de los que tienen una actitud correcta de gratitud ante Dios y una perspectiva correcta. Los hijos de Dios buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, como está en Mateo 6:33. Porque a medida que ustedes se enfocan en los asuntos espirituales, Dios se encargará de sus necesidades físicas, de todo lo que ustedes necesiten, lo que les falte. Yo sé que ustedes han experimentado esta bendición de Dios. Cuando ustedes buscan a Dios con actitudes correctas. Cuando ustedes se acercan a Dios con actitudes correctas. Cuando ustedes aman a Dios, tienen celo por su nombre, confían en Dios, esperan en Dios, dependen de Dios. Dios suple las necesidades y Él cuida de que no les falte nada.
Y si les falta algo en ese momento, no nos preocupamos porque siempre llega la bendición a tiempo. La bendición siempre llega a tiempo para los hijos de Dios. Nunca nosotros debemos de dudar de la palabra de Dios. Debemos de creer que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Yo estaba comentando con mi hermano Daniel hace poco acerca de que el hombre, no de hoy, creen que ellos poseen de una manera sobrenatural, de una manera que de la nada ellos obtuvieron la inteligencia cuando nacieron. Las personas que han como los que hicieron los que hicieron los aviones, ¿no? De esos los que hicieron los aviones, los que tienen toda esa inteligencia de la ciencia, todos aquellos que poseen una inteligencia superior, creen que esa inteligencia salió de ellos mismos. Todos los que tienen esa creatividad para crear, creen que es de ellos. Y se dicen que no creen en Dios. Ellos no creen en Dios, ellos creen en lo que ellos poseen. Pero no se han dado cuenta que es Dios el que da. Es Dios el que da la inteligencia, es Dios el que da toda la sabiduría, todo el entendimiento, el conocimiento para que tú puedas crear, para que tú puedas hacer cosas. No es el hombre el que solamente de la nada obtienes la inteligencia. Que todo esto viene de parte de Dios y es de Dios. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios en todo momento. No sernos soberbios, orgullosos. Creer que la capacidad, la inteligencia es nuestra, no. Todo proviene de Dios. La inteligencia Dios la da. Como les dije, porque a medida que ustedes se enfocan en los asuntos espirituales, Dios se encargará de sus necesidades físicas. Dios les dará a ustedes el deseo de buscarle, el deseo de acercarse cada día más a Dios, para que no les falte nada a ustedes, para que no me falte nada a mí. ¿Se fijan lo maravilloso que es Dios? Que nos pone en nosotros, en sus hijos, ese deseo de buscarle. ¿Para qué? Para que nunca te falte nada. Dios pone en ti el deseo de caminar conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para que Dios así te pueda bendecir. Dios no te suelta de la mano. Dice, no lo voy a soltar porque quiero bendecirlo. Yo no voy a dejarlo porque quiero bendecirlo. Por eso yo les digo a ustedes, aquellos que me ven a través de las redes sociales, si tú caminas conforme al corazón de Dios, si estás imitando los pasos de Cristo, Dios no te va a soltar porque Él quiere bendecirte. Dios nunca te va a dejar solo porque quiere bendecirte. Dios va a estar siempre a tu lado para llevarte, para encaminarte, para sostenerte hasta que Él vuelva. Él nunca te va a soltar porque Él quiere seguir bendiciéndote día con día. Quiere cada día suplir ese pan diario para que estés fuerte, saludable, tengas tu techo donde dormir, donde descansar. Dios desea que tú estés bien. Dios quiere que tú estés bien porque nos ama. Sé que muchas veces hay personas que enferman, que sufren. Dios conoce cada propósito por el cual fue diseñado cada persona. Pero sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. ¿Sí me entienden? O sea, pase lo que pase en tu vida, puedes tener la seguridad que Dios está detrás de todo eso y que es Dios el que está operando ese proyecto. Es Dios el que tiene todo bajo control. No eres tú, no son las circunstancias, es Dios operando ese plan. No podemos decir, el enemigo está operando eso. No. Dios está en el control sobre todas las cosas. Bien, el enemigo nos puede odiar todo lo que él quiera. Puede desear nuestra muerte como él quiera. Bien quiera él destruirnos en este momento. Bien él quiera hacer lo que sea para hacer de nosotros lo que quiera.
pero no está en Él. Está en nuestro Dios. Porque Él decide quién vive, quién muere. A quién bendice, a quién no bendice. A quién enriquece y a quién empobrece. Porque de Él, todo fue creado para Él. Y todo es de Él. Y es algo que nosotros debemos estar nosotros contentos de saber que tenemos a un Dios que suple todas nuestras necesidades. Podemos confiar y esperar en Él. Podemos descansar en sus misericordias. Jesucristo es el pan de vida. Es la fuente de vida, Jesucristo. Debemos de alimentarnos del Señor también espiritualmente. Jesús dijo, para mí, mi prioridad es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Si tú primeramente haces la voluntad del Padre, si primeramente te encargas de las cosas del Señor, tenlo por seguro que nada te faltará. Si tú te encargas de buscar primeramente su reino y su justicia, si tú primeramente te encargas de caminar pues, conforme como Jesús caminó, tenlo por seguro que Dios estará pendiente de ti en todo momento. Tenlo por seguro que tú no estarás solo en ningún solo momento. No importa por las circunstancias que estés pasando, o por las cosas que vendrán, o por las cosas que te van a suceder después. Eso déjalo para después. Deja que llegue ese día. Por lo pronto, nosotros debemos de esperar en el Señor en el día de hoy. Hoy es el día en que nosotros debemos de esperar y confiar en Dios. Hoy es el día en que el Señor nos da nuestro pan diario. Es el día de hoy en que debemos de alimentarnos de su palabra. Hoy es el día de hoy de predicar su evangelio. Es el día de hoy de compartir su palabra. Mañana será otro día. Porque no sabremos si mañana estaremos aquí. No sabemos si mañana estaremos aquí. Debemos de depender del Señor un día a la vez. Aceptar la provisión del Señor para el día presente. Sin preocuparnos de nuestras necesidades o bienestar de mañana. Porque es testimonio de nuestra satisfacción con su bondad y fidelidad de Dios. Recuerden, si tú reflejas esa seguridad de que tienes en Dios, los demás van a glorificar, van a exaltar a tu Dios. Porque ellos saben que tú confías en un Dios. Y ese Dios siempre, siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo en tus necesidades. Siempre llega a tiempo en lo que te haga falta. Y si es momento de morir, tenlo por seguro que vas a morir contentamente. Porque sabrás que estarás con tu Señor. Sabrás que tu carrera ha terminado. Sabrás que estarás presente de Dios. Y qué más hermoso es eso, ¿no? Es decir, la carrera la he terminado. El Señor me ha llamado. No más sufrimiento, no más dolor. Hoy estaré delante de Dios para adorarlo. Hoy conoceré a Dios cara a cara. Qué hermoso, ¿no? Que para el cristiano no hay temor morir. ¿Por qué? Porque el día que te llegue ese día, sabrás que ese día será en que verás a Dios cara a cara. Será ese día en que abrazarás al Señor tu Dios y dirás tú, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí allá en la tierra. Y gracias también porque sé, Señor, que tú cuidarás de si el Señor nos da todavía. Gracias porque sé que cuidarás de aquellos que aún están allá abajo, Señor. Qué más maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Que tenemos la confianza de saber de que no estamos solos. De que podemos nosotros confiar en cada día en el Señor. El cristiano no debe de tener temor. El Señor siempre abrirá puertas. El Señor siempre te dará tu bendición cada día. Solamente dice, busca primeramente mi reino y mi justicia. Búscame a mí primero. Enfócate en mi palabra. Enfócate en mí. Créeme a mí. Depende de mí. Y verás mi gloria. Debemos empezar a creerle a Dios. Debemos empezar a darle gloria a Dios por todo. Darle gracias a Dios por todo. Debemos depender de nuestro Dios en todo momento.
El Padre nuestro se enfoca en Dios como aquel que suple. Debemos reconocer que Dios es la fuente de todas nuestras necesidades físicas y que Él nos enseña a vivir un día a la vez teniendo plena confianza que Él suplirá cada necesidad de tu vida. No tenemos que vivir con temor. Solamente debemos de creerle. Dios nunca ha faltado a una promesa. Todo lo que en la palabra está escrito, todo se está cumpliendo. Dios nunca faltó a la promesa de Abraham. Dios nunca ha faltado a su promesa. Tampoco lo hará ahora. Dios nos prometió que estará con nosotros hasta el fin. Dios dijo que cuidará de nosotros. Si viste las flores del campo, si alimenta a los pajaritos, ¿cuánto más a nosotros? Dice que somos sus hijos. ¿Cuánto más a nosotros? Y Dios busca personas que le crean, que digan: Señor, yo creo en ti. Yo dependo de ti, mi Dios. Sé que todo lo que tengo depende de ti. Sé que tú me darás lo necesario para cada día. Sé que tú me darás siempre el querer como el hacer para que tú me sigas bendiciendo, Señor. Es lo más maravilloso que un cristiano puede recibir, que Dios te da el querer como el hacer para bendecirte. Dios siempre nos va a dar el querer como el hacer para bendecirnos. Ten cuidado cuando no tengas deseo de hacer la voluntad de Dios, porque eso quiere decir que Dios no te quiere bendecir. Eso quiere decir que hay un problema. Si no hay el deseo en ti, en buscar a Dios, en temerle a Dios, en servirle a Dios, ten cuidado. A los hijos de Dios, Dios pone el querer como el hacer. Dios pone el deseo cada mañana. Por eso son sus misericordias nuevas cada mañana para sus hijos. Porque cada mañana te levantas con el deseo de servirle, con el deseo de buscarle, de darle gracias por un nuevo amanecer. Porque probarás nuevas misericordias cada mañana. Verás la obra poderosa de Dios actuando en ese día en tu vida. Y cómo tú podrás ser de bendición para otras personas en ese día. Cada mañana decirle: Señor, este día, Padre, sé que este día me darás lo necesario para vivir. Sé que este día, Señor, haré tu voluntad porque tú pondrás en mí ese querer como el hacer. Porque la nueva naturaleza que tú has puesto en mí, Señor, hará que te busque con un corazón sincero. Porque tú me harás buscar las cosas de arriba. Y yo seré de bendición, Padre, para nuestro prójimo, para que tu nombre sea santificado. Sea alabado nuestro Señor. Debemos de dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada criatura. Debemos darles a conocer a todos de que Dios es el creador de todas las cosas, es el que provee. Él es el que gobierna y gobernará para siempre. Vamos a darle gracias a Dios.